de Ingemat les dejo la siguiente pregunta sobre las bicicletas. Es súper interesante. Miren, ustedes van andando en bicicleta y llevan el manubrio y con el manubrio ustedes pueden regular la curva que forman. Entonces se supone que regulan el manubrio de tal manera que la rueda delantera describe la curva seno de X. Pregunta, ¿qué curva describe la rueda trasera? Es decir, el trazo que deja en el piso. Es un problema súper interesante de ecuaciones diferenciales. Se los dejo planteado. ¿Ah? Pero yo no voy a hablar de bicicleta, eso como les digo la próxima vez. Ahora voy a hablar de pelotas, o para decirlo de manera un poco más bonito, de balones deportivos, ¿ya? Entonces tengo una presentación acá y voy a pedir el paso para compartir. Creo que estoy compartiendo y ¿se ve bien? ¿Está en buen espacio? Sí, perfecto. Ya, entonces les voy a explicar cómo la geometría, y no solo la geometría, sino que la topología, que de hecho el curso que me toca dictar, ahora que me acuerdo en Ingemat el próximo semestre, me va a tocar dictar topología y me gusta hacer una topología un poquito más intuitiva. ¿Cómo influyen en los diseños de los balones deportivos? Y les voy a hacer notar cositas que probablemente no las han notado. Bueno, los últimos 2 años ha estado difícil practicar cualquier deporte. Juntarse a jugar una pichanga ya no es tan fácil, ¿cierto? Pero en fin, espero que alguna vez hayan mirado los balones con detención. Aquí tenemos una foto del gran Carlos Caselli, ¿cierto? Un ídolo en mi generación. Personalmente, a pesar de que no soy colocolino, para mí es un gran ídolo por cuestiones extradeportivas, ¿cierto? Y tiene en sus manos un poliedro, si se fijan, no es un balón de fútbol, pero es una réplica del balón con que se jugaba en esos años. Se jugó desde el año 70 hasta los años 90 más o menos con ese balón. Y ese poliedro corresponde a un icosaedro truncado. Probablemente quienes están en los cursos lo han aprendido. Probablemente no, porque estos temas de geometría suelen estar fuera, suelen pasar por el lado de los currículum, desde los currículums escolares. Es un icosaedro truncado y les voy a explicar cómo se hace ese icosaedro truncado. Bueno, en fin, esta imagen es real, no es un fotomontaje, esto es una captura de pantalla de un video que hizo un colega de la Facultad de Ciencias de la Chile, Nicolás Libedinsky, en un evento promocional. Fue a hablar con Carlos Caselli, le explicó cómo se hacía una pelota y estaba feliz, tan feliz que después la tomó y pateó un penal y lo tiró para afuera, pero en fin. Okay. Se ríen. Ay, si se ríen, son de mi generación. ¿Si entendieron? Tienen que ponerse la tercera dosis. ¿Ok? Bueno, aquí les voy a hablar de... eh, podría contar tantas historias sobre eso, pero en fin, lo voy a dejar hasta aquí nomás. Si después me preguntan algo, por ejemplo, una anécdota casi olvidada de Carlos Caselli, que el día en que se retiró del fútbol, yo fui a ese partido en el Estadio Nacional en los años 80. Hubo un penal para Colo-Colo y lo pateó exactamente igual que en el Mundial y lo tiró para afuera. Nadie se acuerda de eso. Yo estuve presente allí y les puedo contar esa historia, es fascinante. Bueno, aquí están dos de los poliedros más famosos. Bueno, hay 5 poliedros en el espacio, 5 poliedros regulares. La geometría bidimensional y la tridimensional son esencialmente diferentes. Lamentablemente en la escuela no se enseña la tridimensional y afortunadamente el Ministerio de Educación dictaminó que se tiene que crear un curso de geometría 3D. Lamentablemente ha sido poco implementado por la pandemia y porque no están los conocimientos, pero en fin, tengo un poquito de esperanza. Y esto es un conocimiento fundamental. En el plano yo puedo hacer polígonos regulares de cualquier número de lados, ¿cierto? Triángulo, equilátero, cuadrado, pentágono regular, hexágono regular, pero si me voy al espacio hay solo 5 figuras regulares. Hay solo 5 poliedros, tales que todas sus caras son iguales y esas caras son polígonos regulares y todas me pare donde yo me pare, digamos por decirlo de una manera coloquial, yo veo lo mismo. Todos los vértices se comportan igual. Y los polígonos son todos de la misma cantidad de lados. Y esos son el cubo, que se le llama hexaedro también, hexa por 6, el dodecaedro, dodeca por 12, el tetraedro, el octaedro y el icosaedro, que es el que tiene 20 caras, y viene de 20. Y no hay más. Es un teorema súper bonito que data de los tiempos de los griegos y que no es muy difícil de probar. La razón es que si se juntaran más polígonos por vértice o si los polígonos tuvieran más lados, el ángulo sería más grande y eso no me permite cerrar una figura. Si lo piensan un poquito se van a dar cuenta que no es difícil. Y aquí está, como les decía, cómo se hace una pelota de fútbol clásica. Lo que está a la izquierda es un icosaedro. Si se fijan, tiene las caras son triangulares, son 20 caras.
y se pinta un pedacito de tal manera que la parte azul corresponde a un pentágono, y el fragmento del lado del icosaedro que queda contenido en la parte azul mide lo mismo que en la otra parte azul y lo mismo que lo que queda en el centro. O sea, esto mide lo mismo Porque que no esto las entiendo. y mide lo mismo que esto. Y cuando uno va y corta en un plano, digamos, adecuado, lo que queda es lo del lado derecho y ese es el icosaedro truncado, que era un poliedro súper estudiado en la antigüedad. Arquímedes se preocupó de estudiar estos poliedros donde hay mezclas de lados, ¿cierto? Hay pentágono y hay hexágono. Eh, si a alguien como yo le toca hacer banca regularmente en los equipos de fútbol, sabrá que uno en la banca contaba los cascos que tenía la pelota de fútbol y sabe que tiene 32 cascos, ¿cierto? 32 es la cantidad de caras que tiene ese poliedro. 20 de esas caras son hexagonales y 12 son pentagonales. Vamos a volver sobre el 12 más adelante. Aquí tenemos a don Diego Armando, ¿cierto? Firmando algunos balones de fútbol, que eran los clásicos de la época. Si se fijan, en la época casi todas eran variaciones de ese, del icosaedro truncado. Y esa pelota tiene un nombre, de hecho, bueno, fue cambiando de nombre a lo largo de la historia, pero surgió el año 1970 para el Mundial de México. Fue el Mundial con Pelé en su apogeo, digamos, cuando cierra su gloriosa etapa de mundialera y es campeón con un golazo en la final. Ahí Adidas toma la confección de las pelotas y reproduce un icosaedro truncado, que es una cosa muy sencilla. Y esa pelota se le llama Telstar porque en esa época, un par de años antes, había sido lanzado al espacio el primer satélite de comunicaciones comercial de la historia, que es el que está representado ahí al lado derecho. Y como tenía esto blanco y negro, y se llamaba Telstar, a la pelota también le pusieron Telstar. Y es un hito súper importante, no solo en la historia del fútbol, sino en la historia de la humanidad. Permitía hacer transmisiones en vivo y en directo. ¿Ah? El Mundial del 70 fue el primer Mundial de fútbol que se transmitió en vivo y en directo. El Mundial del 66 me cuenta mi papá que para ver los partidos había que ir días o semanas después al cine, porque ahí llegaban las grabaciones y se pasaban por el cine. Pero ya el 70 se pudo ver en vivo y en directo a Pelé jugando en Gloria y Majestad. Y como les decía, esta figura han maravillado geómetras, artistas de toda la época. Este quizá el icosaedro truncado más bello de la historia, simplemente porque lo dibujó el gran Leonardo da Vinci. ¿Ok? Y está en un libro famoso de matemáticas, que para mí, o sea, para mí es incuestionable que es el libro más lindo de la historia de la matemática, porque lo ilustró Leonardo da Vinci, pero es un libro de Luca Pacioli, que se llama La Divina Proporción, y que está abocado al estudio de a la proporción de oro, o a la proporción áurea, no se le llamaba de oro en la época, y que de alguna manera es responsable un poco del mito que existe sobre la proporción áurea, porque mucho de lo que se dice es verdad, pero mucho de lo que se dice también es más bien un mito sobre la proporción áurea. Pero eso es tema de otra charla. Hay muchas proporciones áureas en la pelota de fútbol, en el icosaedro truncado, porque hay muchas proporciones áureas en el icosaedro y en el dodecaedro. Son esencialmente figuras áureas, son muy diferentes al cubo, al octaedro y al tetraedro. Y bueno, le hago un cambio de paradigma. No, para que no se asusten, no voy a hablar solo de fútbol. Empecé con fútbol porque son de las referencias que yo tomo, pero después voy a cambiar a otro deporte y le voy a mostrar que esto es un fenómeno que atañe a todos los deportes que se juegan con una pelota. O incluso con una pelota ovalada, como el rugby. Ahí lo van a ver. Si se fijan, esta pelota es totalmente diferente, tiene una estrella, ¿cierto? Esta es la famosa pelota de la Copa de Campeones, ¿cierto? Y esta es una imagen de Zidane haciendo el golazo con que ganaron la final de la Copa de Campeones del 2002. Y, y esta es la pelota, esencialmente, y lo que les muestro al lado derecho es cómo, en qué poliedro está basada. El poliedro al lado derecho es un dodecaedro, es un bildodecaedro, 12 caras pentagonales, ¿cierto? Uno de los primeros que les mostré anteriormente. Y si ustedes en el dodecaedro pintan, marcan el punto medio de cada lado y tiran la estrella correspondiente, les queda la figura que está al lado derecho, que están las estrellas pintadas de distinto color. Después eso lo inflan en lo que se llama el proceso de esferizar un poliedro. Entonces ya lo que tienen ya no va a ser un dodecaedro, sino que un dodecaedro esférico. Bueno, el dodecaedro esférico es exactamente el diseño de la pelota de fútbol. ¿Okay? Yo estoy hablando aquí del diseño. Otra cosa es la confección, es decir, dónde están las costuras de estas pelotas.
Eso es todo un tema del cual yo no soy especialista y que también es súper importante en la historia de la confección de las pelotas, porque antiguamente no se hacían ciertos tipos de pelotas porque era muy difícil confeccionarlas. Les voy a dar quizá un ejemplo más adelante. Y curiosamente, a pesar de que yo les dije, la pelota clásica con la que salía Maradona y la pelota de los 32 cascos, ¿cierto? Blanco con negro, pentágono y hexágono viene del icosaedro y esta viene del dodecaedro, pero icosaedro y dodecaedro son hermanos en lo que se llaman dos poliedros duales, porque si yo, como en el lado izquierdo tengo un dodecaedro y marco el punto medio de cada lado, y después uno de esos lados lo que me queda es lo que se llama el poliedro dual y es un icosaedro. Y si yo hago lo propio con el icosaedro, es decir, tomo un icosaedro que está en azul, marco los puntos medios del lado y empiezo a unir esos puntos con sus vecinos, entonces lo que me queda es un dodecaedro. Icosaedro y dodecaedro son duales uno del otro. Si ustedes hacen esta misma operación con el cubo, sacan un octaedro y del octaedro sacan un cubo. Y del tetraedro sacan otro tetraedro. Entonces los 5 sólidos platónicos o poliedros se quedan en 3 grupitos. Está el grupo dual dodecaedro, o sea, el par dual dodecaedro icosaedro, el par dual octaedro cubo y el tetraedro que es autodual. Aquí está el cubo justamente con el octaedro. Y bueno, aquí yo tengo pelotas, distintas pelotas, y les quiero tratar de explicar que hay leyes. O sea, uno no puede llegar y hacer lo que quiera con las pelotas. Y les mostré 2 diseños que son famosos, ¿cierto? Con balones de fútbol. En otros deportes se tienden a usar otros diseños que también son más o menos clásicos. Pero lo que les quiero explicar en esta charla es que la matemática les explica que uno no puede llegar y hacer lo que quiera. Tiene que respetar ciertas reglas. Hay leyes fundamentales que operan en este ámbito. Y se la voy a explicar. ¿Ok? Y bueno, a los que le toca el curso de topología se la voy a enseñar. Esta es una típica pelota de voleibol. ¿Ah? Esta es una clásica. Yo no soy voleibolista, ¿ah? Pero tengo una colega con que trabajo mucho que es voleibolista, aunque está lesionada, María José Moreno, y me dice que esencialmente casi siempre se juega con este tipo de pelota, no ha cambiado mucho el diseño. Esta pelota es interesante porque se parece mucho a la pelota con que se jugó el Mundial de Fútbol de Chile en el 62. Era como una variación de la pelota de voleibol. Y por cierto, el diseño, no sé, el material que se ocupa también va en función del deporte que se practica. Ok, pero aquí también hay una ley fundamental que se está utilizando. Aquí hay como piezas que son como rectangulares, ¿cierto? Que se están juntando, ya no hay, ya no hay pentágonos, hexágonos, pero hay una cosa que pasa en común con los otros poliedros, que no hay polígonos con muchos lados, por ejemplo. Nadie le va a poner un polígono de 40 lados ahí metido entre medio, porque, bueno, por razones prácticas y por razones referentes a lo que vamos a ver más adelante. Esto es una típica pelota de básquetbol, y aquí también hay una ley fundamental que opera, se la voy a explicar más adelante. La que está al lado derecho es una variación más o menos moderna, que de hecho no la conocí hasta que empecé a preparar estas slides. ¿Ah? Y por ahí la conseguí. Afuera del USACH, por ahí por la Alameda hay varias tiendas deportivas, y de hecho una vez que tuve que dar esta charla de manera presencial, partí bueno, tenía recursos de un proyecto y me compré las pelotas. Me acuerdo que me gasté como 200.000 pesos en un proyecto, lo último que me quedaban en comprarme pelota. Me traje un saco de pelota y di la charla con el saco de pelota. Lamentablemente ese saco de pelota lo tengo ahí en una oficina en la universidad y no lo tengo a mano. Uh-huh. Esto es súper interesante. Son 2 pelotas que son muy parecidas, de hecho. La del lado izquierdo es la pelota con que se jugó la Copa Europea del año pasado, la Uniforia. La que está al lado derecho es una pelota súper novedosa que se ocupó para el Mundial de Fútbol de Brasil, la Brazuca. Y si ustedes la observan con atención, se van a dar cuenta, bueno, tienen esta forma intrincada, ¿cierto? Pero si se concentran en una sola cosa, que es consideren que la parte blanca es como una cara, y cuentan el número de caras, se van a dar cuenta que tienen 6 caras, ¿ok? Con unas formas raras, que no son exactamente cuadradas, pero tienen 6 caras. Entonces, esencialmente una pelota cúbica. Así como las pelotas que nosotros habíamos visto anteriormente venían de el icosaedro y del dodecaedro, esta viene en cierta manera del cubo. Ahora, no es que sea un cubo esferizado, porque ahí nos quedarían unos cascos con unas líneas que son más o menos rectas, o bueno,
lo que da a lo largo de la circunferencia, sino que hay una variación, ¿cierto?, de estos cascos, pero encajan unos con otros por una cosa fenomenal, pero que no tengo el tiempo de explicar, un teorema de verdad de geometría diferencial, que es el teorema de Pomogelov, creo que es el nombre, o Pogomilov, no recuerdo exactamente, un matemático ruso. ¿Por qué esas cosas, esas piezas pegan perfectamente y uno puede hacer las costuras? Pero esencialmente lo que les quería transmitir es que estas pelotas son, si uno pudiera clasificarlas de acuerdo al diseño, estas serían pelotas cúbicas, entre comillas. Tienen 6 caras. Y uno puede empezar a jugar con ellas. Bueno, aquí se ven las 6 caras de la brazuca, que se hizo para ese mundial y después no se repitió. La verdad es que era un diseño bien impresionante. Y bueno, aquí les voy a comentar una ley, o varias leyes para las pelotas. Miren, les voy a comentar una ley que es súper interesante. Esto es una pelota de fútbol, o como quieran, pelota deportiva. En realidad esto se llama un poliedro de Goldberg. ¿Ah? Y curiosamente Goldberg, también el nombre de un jugador de fútbol. Pero en fin, era un matemático que se dedicó a hacer estas variaciones. Aquí hay pentágonos y hexágonos. Ojo que los hexágonos, si se fijan bien, no son regulares. Y de hecho no pueden ser regulares porque si fueran regulares, en un hexágono regular el ángulo vale 120 grados. Y si se juntaran triángulos de 120 grados en torno a un vértice, me daría un ángulo total de 360 grados, que es un ángulo plano. Entonces esa parte sería plana. Y la verdad es que se está curvando. Entonces en algunas partes tiene ángulos menores que permiten hacer esa curvatura. Pero aún así, no solo los hexágonos no son regulares, sino que además es necesario incluir otra figura. En este caso solo se incluyen pentágonos. Yo no puedo tapizar una esfera usando solo hexágonos. Esa es una primera ley. No existe una manera, como lo hacen, por ejemplo, las abejas, que pueden tapizar una superficie plana solo con hexágonos. No existe ninguna manera, incluso con hexágonos deformados, de tapizar una esfera. No se puede. Es necesario incluir otra figura, y si se incluye pentágonos, la segunda ley, no, este es el poliedro de Stenberg, me equivoqué, no recuerdo cuál es de Stenberg y cuál es de Goldberg, pero no importa mucho. Lo que les decía es que si se ocupan hexágonos y pentágonos, como en este caso, y en cada vértice llegan exactamente 3 polígonos, entonces hay una ley, un teorema de hecho, que dice que la cantidad de pentágonos que se ocupan es siempre igual a 12. Los hexágonos pueden aumentar, pero los pentágonos no, y tampoco pueden disminuir. Siempre hay 12 pentágonos. 12 pentágonos como en el dodecaedro. Otra ley matemática. Y les voy a explicar de dónde vienen esas leyes. Les quiero comentar algo. Una vez me invitaron a un conversatorio de ciencia y tecnología, fue en Lausach. Me tocó ser el convidado de piedra porque esto tenía que ver con una plataforma de ciencia y tecnología que se estaba lanzando, se llamaba Más Goles para Chile. Supuestamente, como éramos buenos en fútbol, en esa época íbamos a ser buenos en ciencia también. Bueno, la historia cambió. Pero lo curioso es que ese era el logo. Y era una pelota con puro hexágono. Y si se fijan, se ve rara hacia los bordes, ¿cierto? Y la verdad es que lo que pasa es que esa pelota no existe. No se puede tapizar la esfera con hexágono. Eso está mal hecho. Simplemente está mal hecho. Hay que incluir pentágono. Eso es un disco, pero no una pelota. Se dan cuenta que hacia atrás yo no lo puedo llenar de manera coherente. Pero en fin, fue algo que se pasó. Y no solo se pasó acá en Chile. En Inglaterra, de hecho creo que en todo el Reino Unido, no estoy seguro de esto, hay una señalética especial para delimitar los campos deportivos. Y que es bastante útil, porque si hay alguien jugando, en Inglaterra hay muchos prados abiertos, y si hay un niño jugando, por ejemplo, y se les cae la pelota a la carretera, entonces uno sabe que por ahí puede aparecer una pelota de fútbol. Por ahí. Pero esta es la señalética, y de nuevo hay una pelota mal hecha, todos los cascos son hexagonales, ¿se dan cuenta? No, hay algo raro, uno lo ve e inmediatamente se da cuenta, está rarísimo esto. Y bueno, es una pelota mal hecha. Y de hecho hubo una campaña de un matemático tratando de arreglar esto. Y en Inglaterra existe esta ley que dice que si uno junta una cantidad suficiente de firmas, el Parlamento está obligado a discutir un tema, y él la juntó, y el Parlamento discutió el tema, y la resolución fue que no iban a cambiar los señaléticas porque el mensaje que querían transmitir estaba claro, que era proximidad a un campo deportivo. Pero lo que reclamaba es que, por supuesto que estaba claro, pero está produciendo un daño a la enseñanza de la geometría.
Y eso es súper importante y creo que me parece valioso rescatarlo. Eh, Ahora que nosotros aspiramos y que todo el mundo habla de lo que es una educación integral, una educación que sea transversal, etcétera, es importante entonces darse cuenta de este tipo de problemas. Lo que uno enseña en una dirección puede desenseñar en otra. ¿Ok? Eso se lo digo siempre a mis estudiantes y si hay alguno por aquí que esté presente, yo creo que voy a ser bastante rudo a la hora, por ejemplo, de corregir sus trabajos, porque si bien no es parte de los cursos mismos, yo soy bastante exigente en cuanto a la redacción, puntuación y acentuación de los trabajos, porque, como les digo, bueno, ustedes son de ingeniería, no son de educación, pero no por enseñar una cosa, por aprender una cosa, tenemos que proceder en la dirección contraria en otra. En fin, en Inglaterra no se arregló y el caballero ahora está tratando de juntar firmas para que no la vea el Parlamento, sino que la vea el Senado, pero no ha podido y difícilmente va a poder porque son demasiadas. Y bueno, una vez estaba hablando con una amiga que vive en Alemania sobre el tema y me dijo, no, pero si las pelotas solo con casco hexagonal existen, mira, aquí hay una del Valle de Múnich. Y, y son unos chocolates que venden. Entonces yo le dije, bueno, toma el envoltorio y ábrelo y te das cuenta que el envoltorio no es redondo, sino que es plano. ¿Okay? Y ahí todas son hexágonos. ¿Okay? Entonces me mandó la misma pelotita supuestamente bien hecha. Está bien hecha, pero como pelota, como superficie plana, pero no como una pelota de fútbol. En fin. Uy, esta es súper interesante. Esta va en otra dirección, para que se den cuenta de los, entre comillas, errores. Yo creo que no se dieron cuenta y ya no lo van a cambiar porque ya está así, pero no sé si habrán notado cuando empieza un partido de la Liga de Campeones, aparece el logo por todas partes que, con una digitalización bien bonita, pero si se fijan en el logo es un poco raro porque uno tendería a pensar de que el logo tiene que ser una reproducción de la pelota, pero eh, fíjense que en la pelota, las estrellas se juntan en grupos de A3, siempre. No sé si ven mi cursor, a lo mejor estaba moviendo el cursor y no. Sí, se ve bien. ¿Se ve? Ahí se juntan siempre en grupos de A3, ¿cierto? Y fíjense acá, hay un grupo de 4 estrellas. Aquí hay 3, y aquí hay 4. Y aquí hay 3, y aquí hay 3. Pero aquí claramente ya aparece un problema, ¿cierto? Y es como la pelota que les mostré, la chilena, con puro hexágono, aquí los problemas los barrieron para atrás. Bueno, ese logo no representa la pelota y de hecho eso no se puede completar en una esfera, tiene esencialmente el mismo problema que el anterior. Se les pasó, no sé, qué quisieron hacer o decir con eso. En fin, aquí hay un ejemplo, voy a tratar de abrir su imaginación para explicarle que lo que yo quiero hablar es más que geometría, es un poquito de imaginación. Cuando uno deforma la geometría pero preserva las configuraciones, eso es lo que se llama la topología. Aquí esto es como tomen una pelota y pínchela en un hoyito y ahí la empiezan a rajar lo achatan para que lo vean en el plano. Piensen que lo que yo pinché es lo que iba por fuera. Entonces, si se fijan, aquí me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso significa que ahí hay 8 lados y por lo tanto ahí en ese casco que yo abrí convergían 8 estrellas. Perdón, 4 estrellas. Y aquí también hay 4 estrellas. Y aquí se juntan de 3 estrellas. ¿Ok? Este es un diseño que efectivamente sí hubiese podido corresponder a una pelota con grupos de 4 estrellas que convergen, pero es diferente al del logo. Esto es lo que unos matemáticos de España, que escriben un artículo súper bonito de esto, ya les voy a dar la referencia al final de todo, por eso prefiero no dar nombres porque se me van de la cabeza y van a estar todos después en la referencia. Bueno, a este poliedro le llaman el champion cedro. Es decir, si alguien lo tomara y lo hiciera una pelota, de verdad podría quedar algo más parecido al logo. Pero no exactamente igual porque el logo no es una pelota. Y les voy a hablar de la ley universal. Entonces aquí van a reconocer su pelota clásica. Les voy a prohibir solamente una pelota, o en realidad dos. La pelota de ping-pong porque no tiene nada, entonces no hay nada que mostrar. Así que disculpen quienes juegan al ping-pong. Y la pelota de tenis, quienes son asiduos al tenis, también ahí les voy a poner un pero, se lo voy a explicar después.
Pero lo que vamos a hacer vamos a considerar diseño y las líneas que están sobre las pelotas pueden ser, bueno, van a ser curvas si están en una pelota o en un poliedro, es esencialmente análogo, y van a unir vértice contra vértice. ¿Ok? Y uno va a contar la cantidad de vértices, de aristas y de caras. ¿Qué va a ser una cara? Es una región que está limitada por aristas, ¿cierto? Aristas no tienen, de nuevo, no tienen por qué ser rectas. Uno le llama vértice, arista y cara como una extensión de las nociones para poliedro. Y sucede que tomen el balón que tomen, y más allá de eso, tomen una esfera y hagan la descomposición que hagan, con vértice, arista y cara, siempre se cumple una ley universal, que es que la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas más la cantidad de caras es igual a 2. Esa es la ley universal de la pelota, del balón, de la esfera. ¿Ok? Y les decía, no vamos a considerar la pelota de ping-pong porque esa no tiene nada, y en la de tenis, que tiene solo una curva, bueno, esa curva no tiene vértice, entonces también sale de nuestro espectro. Si le ponemos un vértice y pensamos que esa curva va del vértice en sí misma, sí entra en este esquema. Ahí sería un vértice, una arista y dos caras, y por lo tanto vértice menos aristas más caras también sería igual a 2. Bueno, esa es la ley universal. Y tomen la pelota que tomen. Después de esta charla, tomen la pelota de su deporte favorito, si les gusta el básquetbol, el voleibol, cuenten vértice, arista y cara, hagan el cálculo vértice menos arista más cara y les va a dar igual a 2. ¿Ok? Y eso es un teorema. Es un teorema que descubrió el gran matemático Leonhard Euler en el siglo XVIII, y para el cual, curiosamente, no pudo darle una demostración completa, convincente. Y la razón es que Euler no, no alcanzó a vislumbrar todo el espectro de aplicaciones de su descubrimiento. ¿Ah? Él lo veía como algo geométrico, y ya en el siglo XIX otra persona se dio cuenta que no era algo geométrico, sino que tenía que ver con las configuraciones. Es decir, si yo empiezo a deformar las formas, pero mantengo las configuraciones, o si yo alargo, achico, etcétera, la ley se sigue cumpliendo. Entonces eso sale del espectro de la geometría y entra en otro espectro que se llama la topología, de la que les voy a tratar de dar un sabor después para los que no han hecho el curso de topología. Yo les nombré hartas pelotas aquí. Pero no está la pelota del 30. Les decía de las costuras, era súper importante. Está la pelota con que se jugó el primer mundial de fútbol, que debe pesar, yo creo que unas 10 veces más que las pelotas con que se juegan hoy en día, y como les decía, la última costura daba hartos problemas. Les quería mostrar la imagen porque, de nuevo, se parecían mucho a los diseños de los balones de voleibol, pelotas con que se jugaba al fútbol antiguamente. Esta era bien interesante, la pelota donde se jugó el Mundial de Chile. Tiene un octógono ahí al medio, y etcétera. Bueno, ahí la están viendo. Se llamaba la pelota crack, y era con la pelota con que se jugó también el campeonato del año 60, ¿cierto? Cuando la U de Chile tenía esas jornadas gloriosas, esas campañas gloriosas del Ballet Azul. Y como les digo, uno, si explora la geometría, puede empezar a crear muchos diseños, y existe un patrón para hacer diseños, que es tomar lo que se llaman los sólidos arquimedianos, que es como los sólidos platónicos. En los sólidos platónicos usábamos poliedros regulares y todas las caras eran el mismo poliedro, y aquí en los arquimedianos yo puedo empezar a mezclar polígonos, pero la idea es que en la configuración que yo elegí para un vértice sea la misma en todos los vértices. Por ejemplo, aquí hay un cuadrado, triángulo en torno a ese vértice, bueno, en torno a este vértice también, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo. Y así, esencialmente eso, no es exactamente eso, pero es más o menos la idea. Ustedes colocan en Wikipedia sólido arquimediano y van a encontrar la lista, y Arquímedes se encargó de clasificarlo, aunque pasa con los textos de Arquímedes que no eran del todo claros, en fin, o se perdieron, y después este tipo de trabajo se retoma hacia la Edad Media, fines del Renacimiento más bien. A Kepler le interesaban estas cosas, etc. Y hay esencialmente 13 sólidos arquimedianos, además de unas familias que son como prisma y, en fin, cosas no muy interesantes. Pero este es uno de ellos, el rómbico-saedro truncado. ¿Okay? Yo no los tengo los 13 en la memoria, hay gente que se los conoce en memoria, y venden unas piezas donde uno empieza a jugar y los construye rápidamente, y saben construirlo rápidamente cada uno de ellos. Yo no los tengo en la memoria, la verdad. Pero en fin.
Ah, este es bonito, la cachaña, con la que se jugó la Copa América del 2015, la primera que ganamos. Es una pelota ambigua, como todos los chilenos. ¿Ok? Si ustedes siguen los trazos de las líneas negras, es un dodecaedro. Si ustedes se olvidan de las líneas negras, ven un icosaedro truncado con caras pentagonales y hexagonales. Se ve clarito. ¿Ok? Y ahí se ve la simbiosis entre los distintos tipos de geometría, ¿cierto? Que ahí en el icosaedro truncado, hay esencialmente un icosaedro, pero también hay un dodecaedro porque son poliedros duales uno del otro. No es muy interesante como diseño, fíjense. ¿Ok? Y esta que tengo acá abajo, no sé, de la Copa América del 2019, la que perdió Brasil, ¿cierto? No, la que se tuvo que cambiar. Y creo que un diseño más bien dodecaedro, y están pintados de a tres las cosas, etc. No son muy interesantes, la verdad, desde el punto de vista geométrico. No son interesantes como lo que yo les mostré, esas pelotas cúbicas, ¿cierto? La brazuca y la pelota con que se jugó la Copa de Campeones. Miren, les voy a demostrar un teorema. Les voy a hacer un cálculo. ¿Ya? Vamos a asumir que el teorema de Euler es verdad. En realidad se llama el teorema de Euler-Poincaré, porque Poincaré es el que vislumbró todas sus posibilidades y creó la topología prácticamente a partir de él. Y vamos a asumirle y vamos a probar que esta pelota, que está aquí en los carteles de Inglaterra, ¿cierto? No existe. Más bien que no se puede cubrir una esfera solo con hexágonos, con cosas que sean hexágonos. Vamos a suponer que en cada hexágono, o sea, vamos a hacer la demostración de un caso simplificado, que es que en cada vértice confluyen tres polígonos. ¿Ah? Si confluyen más, hay que dar un argumento un poquito más elaborado, pero no mucho más, la verdad. Pero si suponemos que llegan de a tres, entonces, bueno, como todas las caras de esta configuración son hexágonos, y le llamamos h a la cantidad de hexágonos, la cantidad de caras va a ser la h, ¿cierto? La cantidad de hexágonos, no hay otras caras. La cantidad de aristas cada hexágono tiene 6 aristas, por eso que hay un 6H. Pero cada arista se cuenta 2 veces, porque cuando yo tomo una arista, esa es frontera común entre dos hexágonos, entonces tengo que dividir por 2. Entonces la cantidad de aristas es 6H partido por 2 y eso es 3H. Y los vértices, cada hexágono de nuevo aporta 6 vértices, por eso que la cantidad de vértices aquí hay un 6H, pero cada vértice es contado 3 veces, porque le dije que a cada vértice llegaban 3 caras, por lo tanto tengo que dividir por 3. Entonces la cantidad de vértices es 6H dividido por 3 y eso me da 2H. Y la ley de Euler me dice que 2 es igual a vértices menos aristas más caras. Vértices es 2H por el cálculo de arriba, aristas es 3H y caras es H. Independientemente de cuál es el valor de h, 2h menos 3h más h es igual a 0. Entonces ahí se contradice la ley de Euler. ¿Ok? O sea, si aceptamos la ley de Euler, que es verdad, o sea, si tuviera media hora más se la demostraría. Si no, vayan al curso de topología. 2 no puede ser igual a 0, eso lo sabemos. Y por lo tanto la pelota esa no existe. ¿Ok? Es una figura mal hecha. Y eso es una demostración, les podría hacer demostraciones de más cosas, por ejemplo, usando la misma ley de Euler, uno puede concluir que si yo mezclo pentágonos con hexágonos, de tal manera que lleguen exactamente 3 polígonos por vértice, entonces la cantidad de pentágonos es necesariamente igual a 12. Es un teorema de la pelota. Aquí, y cuando les digo pelota, no tiene por qué ser redonda. De nuevo, espero darle un sabor de este asunto. Si yo lo alargo, para efectos de este análisis, ¿cierto? Y después de esta teoría, que es la teoría de la topología, esta cosa es lo mismo que una esfera. Y estamos viendo solamente cómo se está configurando. Y ese bolso, es un bolso, tiene muchos hexágonos. Se ve más o menos cómo se hace, ¿cierto? Y la cantidad de pentágonos, sin embargo, es igual a 12. Y los pueden encontrar fácilmente los pentágonos. Aquí hay 5, aquí hay uno más, 6, y aquí hay 5 más dando vuelta, y hay otro más 6. Son los 12 pentágonos del teorema de los balones. Ahora les quiero tratar de nuevo dar un sabor de qué es la topología. Fíjense en esta configuración. Aquí hay solo hexágonos y aquí no hay trampa. Está todo bien hecho. Pero la configuración no me está dando una esfera, me está dando una dona, algo que nosotros en matemáticas llamamos un toro. Pero está todo perfectamente bien hecho. Y de hecho es súper fácil convencerse de que está bien hecho porque uno puede hacer esto comenzando con una hojita de papel
Voy a volver atrás para ver una slide, para tratar de explicar. Comenzando con una hojita de papel de esto. Imagínense que no está pintado en negro para que no se confundan, en rojo, perdón. O sea, no hay algunos sombreados. Tomen eso, supongan que un cuadradito y que se identifican perfectamente a izquierda y derecha, o sea, que ensamblan, y abajo y arriba. Bueno, si lo toman ensamblado a izquierda y derecha y después abajo y arriba, lo que hacen, izquierda y derecha les queda un cilindro y después el cilindro lo cierran por el otro lado y les queda la dona. Y les queda la dona descompuesta en hexágono. Y no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que lo que me está diciendo la ley de Euler es que, bueno, la ley de Euler no se puede aplicar para esta configuración, no se puede aplicar para algo que es con forma de dona. Pero de hecho hay una ley de Euler para la dona, y en esa ley de Euler los vértices menos las aristas más las caras es igual a 0, no es igual a 2. Y de hecho el teorema después se ocupa para diferenciar lo que es una esfera de una dona. Algo que nos parece evidente, ¿cierto? Pero que si uno lo empieza a pensar, no resulta tan evidente para formalizarlo desde el punto de vista matemático. No hay una manera de transformar sin romper la esfera en la dona. ¿Ok? A pesar de que tienen características similares, en una dona yo puedo dar una vuelta y volver al mismo lugar. De hecho, lo puedo hacer en varias direcciones, como en la Tierra, ¿cierto? Esto es una Tierra con forma de dona. Bueno, es físicamente imposible. Esto es una tontera lo que voy a decir desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista matemático, tengan presente que el hecho de que uno dé la vuelta en torno siguiendo siempre la misma dirección, no significa que la superficie en la que yo me estoy moviendo tiene una forma esférica. O sea, perfectamente Hernando Magallanes, ¿cierto? Y después Sebastián Elcano pudieron haber dado la vuelta en uno de los llamados ejes del toro y llegar al mismo punto y no por ello haber comprobado que la esfera que la Tierra es esférica. Pero en fin, lo que le estoy diciendo es súper centrado en lo matemático porque físicamente esto es totalmente imposible. Y otra cosa que a lo mejor conocen y que también les va a dejar este gusto de la topología, a lo mejor conocen este jueguito que tiene que ver con configuraciones de nuevo, que sale del marco geométrico. Hay 3 casas y hay 3 centrales. Esto es como antiguo, hay que llevarle el gas, el agua y la electricidad a las 3 casas. Y entonces aquí se va la línea del gas, la roja, la del agua, la azul, y después la de la luz, la amarilla. Pero la idea es que esas 3, de hecho falta una línea ahí, y la idea es tratar de hacer para que las líneas no se crucen. No sé si conocen ese juego, es muy antiguo ese acertijo, y uno juega y se da cuenta que siempre hay líneas que se cruzan. No hay forma de hacerlo. Si yo quiero ir de la luz a la casa que está justo abajo, me voy por arriba, doy la vuelta, pero aquí atravieso el azul, perdón. Si me voy directo, aquí atravieso el rojo. Si me intento ir, no hay caso, no se puede. Y la verdad es que no es posible. No es posible no solo en el plano, sino que también en la esfera. No es posible hacer esas líneas, que no tienen por qué ser rectas, de tal manera que no se crucen. Es imposible. Y de nuevo una demostración matemática, y aquí uno ve la importancia de tener un teorema y que ya está dando consecuencias no triviales. Una demostración matemática se basa en la fórmula de Euler-Poincaré. ¿Okay? De que este dibujo es imposible. Bueno, no porque le falta una línea. Es imposible completarlo trazando una línea que vaya desde la luz a la casa del medio sin que cruce las líneas anteriores. Sin embargo, en el toro sí es posible, y aquí yo les tengo una configuración, y aquí no hay cruces. El único cruce que pareciera haber es este amarillo con rojo acá, pero no es un cruce porque el rojo está por la parte de arriba y el amarillo está por la parte de atrás. Y ahí hay 3 casitas y hay centrales de agua, gas y electricidad, y no hay cruce. Y eso es porque la configuración del espacio en forma de dona es diferente a la configuración del espacio con forma esférica, y eso me lo dio la topología. Y bueno, me queda súper poco tiempo y voy a apresurarme un poquito en esto. Esto aquí me voy a meter un poquito en la física. Pero es algo realmente apasionante. Supongo que reconocen estos 2 señores, ¿cierto? El de la izquierda, bueno, ya no está, Hawking, y el de la derecha, para mí, uno de los más grandes pensadores de
segunda mitad del siglo XX, Roger Penrose, que ganó el premio Nobel de Física, no recuerdo si fue hace 2 años, 3 años, ya le perdí un poquito el rastro, cosa que me alegró muchísimo. Yo pensé que Penrose iba a morirse sin el premio Nobel de Física, porque estaba como un poquito fuera del espectro del típico investigador que lo gana, ¿cierto? Le hacía cosas más bien fundamentales. Bueno, ¿y por qué los nombro? Bueno, estudiaron, ¿cierto? Voy a tratar de decirlo con una palabra que se asemeje a esto. Lo que ellos estudian, en cierta manera, es la configuración del espacio, la configuración del universo. Y las herramientas matemáticas que se ocupan en esto, bueno, son muchísimas, pero una herramienta que fue fundamental en los trabajos de estos señores fue la topología. Entender que ciertas configuraciones son imposibles por razones topológicas. Y se lo estoy ultra simplificando, pero esencialmente la idea es que de la misma forma que una pelota no puede ser descompuesta en hexágono, hay ciertas configuraciones que son imposibles en el universo por razones, digamos, matemáticas, ligadas a las leyes de la física. ¿Ok? Y, en fin, se me paró una slide. Aquí está el premio Nobel de Penrose, pero ya no alcanzo a leer exactamente el año en que fue, y como les decía, yo estaba muy contento. Bueno, Roger Penrose no solo trabajó en esto, y esta foto me parece súper bonita, además, porque es como un homenaje a él. Él hizo aportes en muchas direcciones, de hecho tiene aportes súper interesantes, bastante aventurados en neurociencia, muy interesantes, yo creo bastante futuristas. Y lo que está en el suelo es una cosa geométrica. En un momento de su carrera, en los años 70, empezó a divertirse con problemas que había en geometría y creó ese embaldosado, así se le llama en matemática. Ahí está hecho en baldosa, que es súper interesante, tiene piezas que son eh, bien bonitas, con una geometría que se asemeja a la geometría pentagonal. Si bien no hay pentágono, hay ángulos de 72 grados y 108 grados dando vuelta por ahí, de 36 grados. Son piezas con muchas proporciones áureas y que tienen propiedades geométricas que se creían imposibles en la época, porque si se fijan, hay una distribución un poquito caótica en el plano. Uno cree que va a haber exactamente lo mismo en todas partes, como sucede en general con los embaldosados que están en casi todas partes, digamos. Pero la verdad es que no, los patrones nunca se repiten y tienen unas reglas lógicas de reproducción bien interesantes, un tema de estudio apasionante. Y esto es más apasionante, digamos, en los años, creo que fue el 2011, Stresemann ganó el premio Nobel de Química porque sintetizó sustancias, digamos, eh, en un laboratorio que tenían todas las propiedades para ser llamadas cristales, salvo que sus imágenes por difracción contradecían lo que se veía comúnmente con los cristales. Violaban lo que se llamaba la ley cristalográfica. Ahora, la ley cristalográfica no era una ley matemática propiamente tal, sino que una ley empírica sobre lo que pasaba en la naturaleza. De hecho, la primera vez que sometió su artículo, cuando descubrió eso, fue rechazado. Y después, en 2011, le terminaron dando el premio Nobel por eso. Descubrió los cuasicristales. Y las estructuras geométricas que hay son parecidas a las que descubrió Penrose en este embaldosado. En fin, es una historia que bifurca en otras direcciones y es apasionante. Voy a terminar, creo que no me queda mucho tiempo, no me queda nada, ¿no? Voy a terminar con la última variación que a mí me pareció muy sorprendente. Estos tipos de Adidas son realmente brillantes. Hacen ¿cómo se llama? Unas variaciones de las pelotas muy sorprendentes. Esta es la pelota con que se viene jugando desde hace 2 años. Y si se fijan, las estrellas ya no llegan a mano derecha, las estrellas no llegan punta a punta, sino que se empalman unas con otras. Y uno dice, oh, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago exactamente para empalmarlo? Bueno, las tengo que girar. Ok, pero ¿qué significa girar? Porque estamos sobre una esfera. Si yo estoy en un plano, yo sé que es súper claro lo que significa girar a la izquierda, girar a la derecha, pero en una esfera no es tan claro. Están todas giradas en la misma dirección, pero si yo giro en la misma dirección, si la que adelante gira hacia la izquierda, la de atrás yo la voy a ver girar hacia la derecha. Es curioso, pero existe esa noción de un sentido de giro, y eso es lo que se llama la noción de orientabilidad.
La pelota de la Champions League ahora no solo es un dodecaedro, ¿cierto? Esférico, sino que además usa la noción de orientabilidad de la esfera. Esto es lo típico de ejemplo de una superficie que no es orientable, ¿cierto? En la cinta de Möbius, donde va Sancho y el Quijote, y si empiezan a andar, después vuelven por el otro lado. Y si en esta cinta yo pusiera estrellitas como a mano derecha, y la hago andar, las estrellitas salen hacia lados contrarios al final. Fíjense, las puse todas, aquí está en forma de cilindro, y están todas bien, pero si las pongo ahora en una banda de Möbius, apuntan en una dirección y cuando vuelven apuntan en la dirección contraria. Y ahí se juntan en una punta. ¿Se dan cuenta? Bueno, gracias a que la esfera no tiene incorporada bandas de Möbius, se puede hacer la pelota de la Champions League actual. ¿Ok? Y esta es una reproducción aún más linda, creo que esta es de este año, donde le hacen unos juegos geométricos y una ilusión óptica. ¿No? O sea, realmente las personas que están trabajando en esto son brillantes. ¿Ok? En fin, espero haberles dado un buen panorama de esto. Disculpen si insistí mucho en fútbol, pero el único deporte en el cual soy medianamente razonable para practicarlo, que usa pelota, porque como ciclista tengo que decir que algo le hago. Les quería contar solamente una historia para cerrar. No sé si conocen la historia de Harald Bohr. Harald Bohr era un gran matemático de una familia de científicos. Su papá era físico, su hermano, el gran Niels Bohr, premio Nobel de Física. Harald Bohr era un gran matemático. Está ahí. Y esto de acá es un equipo de fútbol. No es ninguna foto de una universidad ni nada. Y no solo es un equipo de fútbol, es la selección de Dinamarca de fútbol. Él era el delantero. Y fue futbolista como hasta los 25 años, después colgó los zapatos y terminó su tesis de doctorado en matemáticas. Y una historia apasionante, porque es una familia de deportistas y científicos. Un hijo de Niels Bohr, o sea, sobrino de Harald, también es premio Nobel de Física, y otro sobrino de él era patinador, por ejemplo, olímpico de Dinamarca. Y no era malo este equipo llegó a la final, no del Mundial, porque en esa época no había Mundial, pero sí de la Olimpiada. ¿Ok? Y para los que digan que en el fútbol no hay mucho que decir o que en el deporte no hay mucho intelecto, siempre me gusta terminar con esta imagen de un gran intelectual, quizá uno de los más grandes humanistas del siglo XX, y que debería estar en toda la librería hoy en día porque escribió esos libros famosos, ¿cierto? El extranjero, pero sobre todo La Peste. Y no hay libro que debiese ser más actualidad hoy en día que La Peste. Y que jugaba fútbol cuando niño, en un equipo de barrio, y bueno, tiene palabras, tiene frases notables. Él escribió un artículo en una revista deportiva que se llama Lo que le debo al fútbol, y está esta frase notable: todo lo que sea moral y obligación al hombre se lo da al fútbol. Pero a mí me gusta más esta que está aquí a la izquierda, porque realmente es de la cotidianidad de la vida. La pelota nunca viene por donde uno espera que venga. Bien, con eso quería terminar, y si a alguien le interesa leer un poquito los detalles de las demostraciones que le hablé, están en estos artículos que están en esta página de internet que se llama Paisajes Matemáticos. Les recomiendo por sobre todo el segundo de estos artículos, El error geométrico de la Liga de Campeones. Ahí van a encontrar una demostración completa de la ley de Euler. Esa vértice menor arista más cara, ese es igual a 2. Una demostración bien sorprendente porque es elemental. No por ello es trivial, pero es elemental. Es un argumento brillante que no se le ocurrió a Euler, se le ocurrió a un matemático como un siglo después. Y ahí está completito. Ok, y lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, profesor, muchas gracias por su charla, todo muy interesante.